a los tiempos, a los tiempos. Muy bien, buenos días, buenos días. Continuando, buenos días, continuando. Nosotros, buenos días, buenos días. Continuando, nosotros nos habíamos quedado desarrollando ejercicios de ángulos, ¿no? Habíamos hecho no sé cuántos ejercicios. Listo, perfecto. Hasta el número 3. Muy bien. Muy bien, Luciana, tú sigue adelantándote como siempre. Está muy bien. Entonces, vamos de una vez con la 4, 5, 6. De una vez para terminar esa parte. ¿Ya? Muy bien. Buenos días, buenos días. Vamos de una vez. Vamos, vamos, vamos. Vamos de una vez. Entonces sería la número 4. Muy bien, vamos, al toque. Allá. Sí, ¿no? Automático, ahora se apaga. Qué raro. Le he puesto una opción ahí. Si nadie te contesta, se apaga solo. Ah, imagínate. 2 alfa y también 2 veces. Ese es un ejercicio en el cual solamente se ve la regla del serrucho, donde tú fácilmente logras ver por aquí el criterio de opuestos por el vértice y por aquí el ángulo de 90 grados. Manejable, creo, manejable dentro del aspecto en la cual tú le dices, aquí tengo 2 veces alfa, aquí tengo 2 veces el ángulo tetita, y prácticamente lo que tengo que hacer es solamente escribirlo de una manera bastante agradable, ¿no? En la cual tú dirías, eh, que 2 veces el ángulo alfa más 2 veces el ángulo tetita es igual a 90. Sacas mitades y te queda 45.
¿Sí o no? Claro. Muy bien. Luego, ¿qué tendrías? Tendrías una siguiente etapa en la cual tú tienes a la otra parte del gráfico y te sale, ¿no? O sea, preguntas bastante manejables. Mira, en la cual tú dices, yo acá tengo el ángulo X. Según condición del ejercicio, un ángulo tetita. Según condición de ejercicio, un ángulo alfa. De la misma manera, por acá tendrías un ángulo teta, por acá tendrías un ángulo alfa, y acá también, ¿no? Igual consideramos de que utilizas la regla del serrucho, la suma de tetita con alfa, ¿no? Ahí se. Y finalmente la suma de estos dos valores está por acá, como quien diría. Y solamente nos tocaría comparar y también reemplazar. Entonces ahí nos estaría saliendo 45. En la pregunta número 2, en la pregunta número, bueno, la que sigue, tendríamos allí la número 5. En esa pregunta número 5, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Muy bien. A ver, también es otro gráfico. También es otro gráfico. En ese otro gráfico, más o menos sería así, y luego sería así, luego sería así, y luego seguiría así. Donde tú tendrías por acá un ángulo de 90, por acá tendrías un ángulo de θ, por acá también está otro ángulo de θ, mira tú, y por aquí aparece otro ángulo, y también por aquí dos veces. Ahí nada más. Como te digo, la idea sería solamente ver hasta dónde llega lo poquitito que estamos aprendiendo de teoría. Normalmente, tú podrías decir esto. Mira. Ajá, tú podrías decir esto. Podemos prolongar un poco, podemos seguir prolongando un poco y encontrar aquí la regla del serrucho. La regla del serrucho. Esta regla del serrucho me permite hacer la suma de 2 y 1. O sea, sería ¿cuánto? 3 veces el ángulo que aquí. Ahora, cuando tú más o menos, dices, oiga, allí hay una figura que no es mi costumbre verla, pero que más o menos yo he visto algo, ¿sí? En realidad, pues tampoco es muy ajeno, ¿no? En la cual normalmente se ven algunos modelos de ejercicios, ¿no? Parecidos a él. Y está la idea, ¿no? Uno dice, ah, sí, sí me acuerdo de un modelo por allí. Entonces, eso sería, bueno, más o menos la verdad. Entonces, acordarse de que si tú tienes un cuadrilátero no convexo, entonces tú podrías decir de que acá hay un ángulo A, acá hay un ángulo B y aquí hay un ángulo C. Entonces, el valor del ángulo X vendría a ser A más B más C. Así, simple, suave, tranquilo, sin aspaviento. Ahí está. Entonces, esta idea la llevamos por acá. Esa idea la llevamos acá. Y tú vas a decir, observo claramente de que este 90 es igual a ¿cuánto? A 1 más 3 más 1. O sea, 2 veces tetita más ¿cuánto? Más 3. Operando
90 es igual a 5, dividiéndolo entre 5 te sale ¿cuánto? 18. Entonces, coincidimos con varios jóvenes que en este caso la respuesta sería. Manejando la situación, estaríamos llegando hasta el problema número 6. En la pregunta número 6, prácticamente seguimos avanzando, ¿no? Dice, a ver, la 6. En la pregunta número 6, ¿y cómo se hará? ¿Y cómo lo hace? Yo no sé. ¿Cuál es el secreto? Sí lo sé. Muy bien. Entonces tenemos aquí la pregunta número 6. ¿Qué pasa con esa pregunta número 6? En la pregunta número 6 hay una posición en la cual te dice la suma entre un grupo y otro. Te dice la suma del complemento ¿con quién? Con el suplemento de un ángulo, ¿no? Entonces tú dices la suma, mira, la suma del complemento de un ángulo y el suplemento del ángulo. Mira, la suma del complemento y el suplemento es igual a, dice, es igual al triple de la medida de dicho ángulo. ¿Ya está? Entonces, ahí tú tienes como quien dice la pregunta. Ahí está, estás anunciando. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros es solamente interpretar. Y al interpretarlo, nos tiene que salir. ¿Cómo así? Por ejemplo, mira, ¿tú qué tienes? Yo tengo acá el complemento. Y eso se escribe 90 menos el ángulo. ¿Más cuánto? El suplemento. El suplemento es 180 menos el ángulo. Y esto es igual a 3A. Ya está. Así sería. Ahora, si quieres sumar, en este caso, ya 270 menos 2 alfa igual a 3 alfa. Muy bien con los que están participando. Acá tendríamos 5 y el valor de alfa allí sería ¿cuánto? 270 entre 5. 5 por 5, 25, 54. Ya está. Entonces el valor de alfa te sale 54. Pero, claro, pero a ti no te pide el valor de alfa, a ti te dice calcular el suplemento del ángulo cuya medida es el doble. La medida, en este caso, del ángulo que es el doble. Entonces, si acá, en este caso, tú tienes 54 como alfa, tú vas a tener 108 como el doble. Claro, ajá, muy bien. Entonces, aquí te están pidiendo, muy bien, piden el suplemento de 108. El suplemento de 108 es igual a 72. Muy bien. Excelente. Así, poco a poco, iremos mejorando, poco a poco. Entonces ya tienes allí la pregunta número 7. En la pregunta número 7 es diferente. Fíjate bien el enunciado. La número 6 te pide la suma, o te dice, ¿no? El complemento y el suplemento se están sumando. En cambio, en la pregunta 7, te dice el suplemento del complemento, ¿no? Es diferente. Entonces tú, feliz de la vida, contento, seguramente que ya te estás mandando respuesta. A ver, vamos a ver qué te dice. Te dice el suplemento del complemento. Muy bien. El suplemento del complemento de un ángulo es igual. Muy bien. al quíntuplo, 5 veces, del complemento del mismo ángulo. Ahí está. ¿Ya está? Eso sería todo. ¿Sí? Así nomás. Sí, joven, así nomás. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Y así no. Tiene razón. Ahí. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Nada más. Ahora
Ahora interpretamos y nos tiene que salir. Entonces, cuando tú tenías un modelo por el estilo, ¿tú qué decías? 180 menos 90 menos. Y esto es igual a 5 veces 90 menos el ángulo. Ya está. Y eso sería todo. Entonces, cuando tú estarías operando, acá te queda 90, menos por menos te da más, ¿sí o no? Y esto es igual a 9 por 5, 45, menos 5 por 1, 5. Y en este caso ordenaríamos y tendríamos 5, lo hacemos positivo, y 90 pasaría a restar. Y finalmente alfa vendría a ser igual a 60. Ahora, ¿qué cosa te dice? El valor de alfa te dice que es igual a 60. Pero a ti no te piden el valor de alfa, te dicen calcular el suplemento del ángulo que tiene por medida a la mitad. Entonces tú por acá haces tu siguiente paso. Como le vas a sacar la mitad, acá te vas a quedar con 30. Y piden, ahí está, el suplemento. Muy bien, el suplemento de 30, que es igual a 150. Perfecto. 150. Muy bien. Entonces, es lo que hemos conseguido. ¿Ya? Muy bien. Esa sería la número 7. Esta sería la número 6. Esa sería la número 7. Y vamos con la otra. Vamos con la 8. La pregunta 8 también muy manejable por parte de usted. La pregunta 8. ¿Qué hace usted? En la pregunta 8 dice la suma de los ángulos consecutivos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Graficar ayuda. Graficar ayuda. Donde tú tendrías más o menos un gráfico así. Porque te dice los ángulos A o B. Luego tendrías B o C. Luego tendrías C o D. Y luego dice que tienes aquí al D o E. D o E. Bueno, así mismo. D o E. Azul. Ahora, acá hay una condición que no queremos, pero ahí está. ¿Cuál es esa? Dice de tal manera que la medida del ángulo A o B y A o E son complementarios. O sea, estos dos ángulos van a sumar 90 grados. El AOB y el AOE son complementarios. Son complementarios, estos dos ángulos deben de sumar 90 grados. Eso es lo que nos dice. Luego, tenemos allí otra condición. Dice, son 40. Y BOC, el BOC, este ángulo BOC y el EOD son suplementarios. Entonces tú tienes por acá un ángulo alfa, ya que tienes un ángulo beta. Entonces tú le dices, un momentito, antes de continuar, quisiera aclarar más que una duda, quería anotarlo. ¿Qué será? Quiero anotar de que alfa más beta es igual a 180.
Nada más. Muy bien. Aquí viene una deducción. ¿Cómo así? Tú sabes perfectamente que la revolución es 360 grados. Si tú entre alfa y beta tienes 180 más este 90, ¿sería cuánto? 270. Entonces, a ti te estaría faltando solamente el 90, mira. ¿Qué te parece? Allá, ¿sí? De tal manera que estaría cumpliendo, de tal manera que estaría cumpliendo que estos dos ángulos son suplementarios y estos dos ángulos también van a sumar 180. Entonces, 180 más 180, 300. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué cosa sucede con el apagón? Bueno, dice, si OM es bisectriz. OM es bisectriz del VOC. OM bisectriz. Entonces tú por acá te choras y escribes a la bisectriz. Mira, y ya está. OM bisectriz. Entonces tú le dices alfa medios y por aquí le dices también alfa medios. ¿Listo? Y por acá vas a rayar la bisectriz. No tienen que ser colineales. En ningún momento dice que sean colineales. Solamente que lo voy a dejar así, medio chueco, para que se note que no son colineales. Entonces por aquí aparece N. Entonces aquí le dices beta medios y por acá hablas también de un beta medio. ¿Qué te parece? Muy bien. Entonces, como a ti te están pidiendo, M o N, tú ese M o N lo puedes dibujar con el de abajo si deseas. O si lo deseas, con el de arriba. ¿Listo? No se sabe. Ahora, tú, si deseas, como te digo, trabajar con el ángulo de arriba, bacán. Si deseas trabajar con el ángulo de abajo, bacán. No hay problema. ¿Sabes por qué? Porque M o N, ¿sabes quién es? Es una suma. Es una suma. Vamos por arriba. M o N es beta medios más 90 más alfa medios. Entonces sería beta medios más 90 más alfa medios. ¿Ya? Muy bien. M o N es igual. Mira, como tienen el mismo denominador, alfa más beta sobre 2 más 90. ¿Qué te parece? Y luego dices, pero si alfa más beta es 180. 180 entre 2, 90. Más 90, 180. Azul, buena. Ahora, si tú querías trabajar, llámese con el de abajo, te sale lo mismo, mira. Beta medios más 90 más alfa medios. Beta medios más 90 más alfa medios. Lo mismo. ¿Listo? Más o menos, ¿no? Ah, sí, está fácil. Claro, bien. Muy bien. Seguimos. En la pregunta número 9. En la pregunta número 9. ¿Sí? ¿Capturaste? Perfecto. En la pregunta número 9. Esa pregunta número 9 no es tan complicada. Solamente dice que hay que dibujarla bien. A ver, vamos a ver. Ánimo, ánimo. Si se puede. Todo es posible. ¿Sí o no? En esa pregunta 9, en esa pregunta número 9, ya, ya, muy bien, dice las medidas de dos ángulos suplementarios. Entonces, recordar de que ángulos suplementarios eran dos ángulos
que sumaban 180. No se vaya a olvidar. Esa es la teoría. Entonces dice, la medida de dos ángulos suplementarios son proporcionales a 1 y 5. Entonces, si te dice que son proporcionales, entonces tú dices, alfa es proporcional a beta, ¿como quién? Como 1 es a 5. Este es un ejercicio muy bonito porque nos permite interpretar mejor el uso de una constante. ¿Por qué? Porque a veces la gente te piensa, la gente dice, ah, pero como alfa es a beta, 1 es a 5, entonces alfa es igual a 1 y beta es igual a 5. No, reemplaza aquí a ver si te da. Reemplaza aquí a ver si lo que estás hablando es correcto. Porque si tú dices que alfa es igual a 1 y beta es igual a 5, no te da. Acá te da 1 y aquí 5. 1 más 5 te da 6. Y aquí es muy diferente a 180. Es por eso de que tú le atribuyes una constante. ¿Listo? Una constante. Una constante a cualquiera. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí tú le vas a decir qué cosa. Que alfa vale A y beta vale ¿cuánto? 5A. Y esto es igual a 180. Haciendo operaciones, 5 más 1 y el valor de A es igual a 30. Entonces, ¿qué cosa conseguimos con ello? Conseguimos que el valor de alfa es igual a 1A, o sea, 30. Conseguimos que el valor de beta es 5A, o sea, 5 por 3, 15, 150. Y allí sí te cuadra, mira, que alfa más beta es igual a 180. Azul. Ahora, ¿qué cosa te pide? Te dice calcular el suplemento, el complemento del menor. O sea, te piden 3 por 30. Piden, mira, el suplemento de 30. Ahora, tú te acuerdas tú qué pasaba cuando tenías el complemento del complemento? Era el mismo ángulo. Muy bien. Entonces, acá te va a quedar el suplemento de 30. Ahora, el suplemento de 30 es 150. Esa sería la 9. Vamos, vamos. Hoy entramos a triángulos, aunque sea en la teoría. Como sea. Triángulos. El poderoso capítulo de triángulos. Dios te agarre confesado. Espero que no se vaya a ir corriendo. Y el que menos lo hace. No, el que menos lo hace. No, 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 triángulos, no. Y se van corriendo. Huyen despavoridos. Ni siquiera huyen, sino huyen despavoridos. Sálvese quien pueda. Buena. ¿Ah? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Tan difícil es? Pronto lo descubriremos. Se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D, de tal manera que A o D. Muy bien, entonces tú, a ver, ahí está, muy bien, Cristina. Ya está. Ángulos consecutivos. Entonces tú, chévere, bacán, mira. Tenemos que subir los niveles, ¿ah? Esto de acá todavía es muy fácil, por eso te está saliendo. Buena. No, sí estás bien, pero necesitamos subirlo todavía un poquito más. Dice, se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D, con la condición de que A o D es 6 veces el B o C. Ya está. Ya está, eso es todo. Mira, te piden calcular B o C.
Ya, muy bien. Si te piden calcular B o C, tú le llamas incógnita X. Y por aquí te horas y le dices, según condición del ejercicio, A o D es 6 veces. Ya está, 6 veces. Ahora, tú, solito, solita, dices, hay una condición. En esa condición, tú solamente lees, ¿qué cosa? Tú lees que te dice que el ángulo AOB más cuánto, el COD es igual a 75. Azul, azul, muy bien. Pregunta solo para los bravos. Tú y yo no hemos colocado ninguna variable al ángulo AOB ni al ángulo COD. ¿Es necesario? No necesariamente, ¿no? Pero para que nos ayuden a resolver el ejercicio, siempre queda, ¿no? Por ejemplo, acá tú qué escribes, que A más B es igual a 75, ¿no? Pues sí, eso sí, claro. Ahora, mira, escucha, y únete a la lucha, escucha. Mira, del gráfico, ¿qué observas? Del gráfico, yo observo que 6x, muy bien, 6x es igual a x más la suma, ¿no? De ahí B. A más B. Esta x vas a restar y te quedas con 5x que es igual a más B que sale 75. Y finalmente el valor de x es igual a aquí. Y ya está. Eso sería todo, mira. ¿Qué? Pero, sí, yo sé, yo entiendo. Tanta cosa para eso. Pero, sí, sí sale. Ah, facilito, ¿sí o no? Oye, sí, claro, qué joven. Pues vamos. Ya estamos con la pregunta 11. La 11 Beto. Así dice. Muy bien. Y ya ve, de una vez, de una vez. Montalvo, Abril. Muy bien, Abril, estás mejorando. O por lo menos eso parece, ¿ah? Ojalá que sí sea. Yo creo que lo que hay que mejorar en sí es la actitud, la resistencia. Porque esto se va a poner caliente. Pregunta número 11. Dice si en los ángulos consecutivos A o B, B o C. Entonces tú acá, normal nomás. Dice sí, yo estoy seguro que sí voy a poder. Claro, B. Vamos a ver. A o B. A ver, hoy día entramos a la teoría del triángulo. Me parece que sí. Ahí está. Yoshi, contento Yoshi. Yoshi, Yoshi, Yoshi. Me suena el nombre Yoshi. Eh, que quedarnos en ángulo. Esa es buena. Claro. Ya. Ángulos 1, ángulos 2, ángulos 3, ángulos 4. Tal que la medida del ángulo A o C es 90.
Anecdóticamente, hace años atrás, estamos hablando de casi 7, 8 años atrás, 7, 8 años atrás, mira, anecdóticamente había un amigo allí en Lima que trabajábamos pues juntos, ¿no? Mientras voy dibujando, ¿ya? AOC es igual a 90. La medida del ángulo AOD, 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 mira, AOD, AOD dice que es 5 veces el BOC. Entonces, aquí, al igual que en un ejercicio anterior, le pones un A. Y como él vale 5 veces, le pones 5A. Y ya está, eso sería todo. Calcular el COD. Calcular el COD. Eso es lo que nos dice. COD. COD está por acá, mira. Allá. Incógnita X. Muy bien, COD. Y antes de continuar, yo creo que se podría aceptar el valor de aquí, de este ángulo, porque tú le dices, si todo vale 90, tengo A, entonces este angulito tiene que ser 90 menos A. Ah, sí, 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 muy bien. Entonces, continuando, tú dices, hay una condición, muy bien, esta condición terrible, que nos dice lo siguiente. Habla, mi amigo estudiante. No, dice, termínalo usted. Perfecto. Entonces dice el ángulo AOD menos el AOB, dice que es igual a 30. AOD. ¿El AOD quién es? Todo muy bien, 5A. AOB, ¿quién es? Este pedacito, muy bien, 90 menos A, que es igual a 30. Feliz de la vida tú, le dices 5A menos 90, menos por menos más, y aquí hay un 30. 5 más 1, 6, menos 90 sería 120, y el valor de A es solamente 20. ¿Qué te parece? Muy bien. Ahora, ¿qué más te queda? Nada más. Oiga, pero no va a salir. Espérese, joven. Usted está observando y dice, pero 5A, el total, es igual a ¿cuánto? A 90 más X, ¿sí o no? 90 más X. ¿Por qué 90 más X? Es que este angulito es 90 y X. 90 más X te da 25. Entonces, pero el valor de A vale 20, vale 100. 90 más X. Haciendo un tremendo esfuerzo mental, ay. Entonces, con lo cual coincidimos con muchos de ustedes cuando están consiguiendo pues este resultado de 10. Muy bien. Lamentablemente no nos podemos quedar solamente en ángulos, ¿no? Tenemos que seguir avanzando. Oye, sí, seguimos. Procuremos llegar hasta un ejercicio 15 de ángulos. Falta poco. Tararán, 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 tirurí, tirurí, tirurí. 12. Se sienten los pasos. De triángulo. Qué buena. La 12. Ah, está Luciana. Luciana también preparada. Dice que yo sí, tomando mis precauciones. No, estoy temblando mi mano, joder. Estoy temblando, estoy tembloroso. Parkinson. Sí.
dice en la figura D o C es el doble de A o B. Entonces tú acá haces esto, mira. En ángulo alfa. Y aquí hay dos alfa. Allá. Eso es todo. Luego te dice que el AOD es AOD, este angulito, es el doble del BOC. Pues acá tú le pones un beta y acá va a ser 2 beta. Ya está. Muy bien. Entonces aquí es donde tú te choras. Ya, te choras. Ya. Sereno Moreno. 2 más 1, 3. 2 más 1, 3. Alrededor de un punto 360. 3 veces alfa más 3 veces beta es igual a 360. Sacarle tercia, 120. Listo. Azul, 120. Entonces, hasta allí está bacán, chévere. Sí, pero ¿dónde está la molestia? ¿Dónde está la incomodidad, no? Porque dice, si la medida del ángulo formado por la bisectriz de AOB y COD, la bisectriz de AOB, mira, entonces tú te achoras, la bisectriz de AOB y la del COD. Ahí está. Entonces tú por acá le dices, yo tengo por acá alfa medios. Ahí está. Alfa medios y alfa medios. Por acá vas a tener un alfa. Y por aquí vas a tener un alfa. Azul. Ahora, por la voluntad, mira. Solamente por la voluntad. Porque tú le dices sí al conocimiento. Dice que este ángulo vale 140. 140. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Pasarla linda y trabajar bacán. Porque tú dices, del gráfico, yo puedo apreciar del gráfico lo siguiente. Mira, chequea, pero se enoja. 140 es igual. ¿A cuánto es igual 140? A la suma de alfa más beta más alfa medio. Alfa más beta más alfa medio. Pero, como tú estarás mirando, 140 es igual. Alfa más beta es 120. Más alfa medios. Chévere. 120 pasa a restar, es 20. 2 por 20, 40. 40 es. Bacán. Pero tenemos un inconveniente. ¿Cuál será? A mí no me piden alfa. A mí me piden conseguir el valor de beta. Si alfa vale 40, si alfa vale 40, alfa más beta es igual a 120. Si alfa vale 40, beta vale 80. Pero a mí no me piden beta, me piden 2 beta. Ya está. ¿Sí? ¿Sí ve? Así nomás. ¿Ciento cuánto? 100. Oye, bien, ¿ah? Sí. Estoy esperando. Muy bien. Seguimos. Se sienten los pasos de la pregunta número 13. Tararán, tararán, tararán. Tiruri, tiruri, tu. 13 Beto. Supongo que eso ha querido decir. Muy bien, vamos a ver 12, 13. La 11.
Ahí te le comparto con la 11. A ver, déjame ver dónde está, dónde le hemos puesto. Captura, captura. Listo. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos ahí avanzando un poquito, dice sí, ¿eh? Poquito a poquito, poquito. Claro, la 12, de una vez. ¿Qué? La 12 también. Uy. Ay, perdón, listo. Mm, y te la 12. Listo. Listo. Chévere. Vamos a 13. Vamos a 13. En esa pregunta 13, hay problemas muy simpáticos, muy jóvenes. Ya todo esto poco a poco va quedando para que nosotros vayamos enfrentando pues triángulos. O sea, como quien dice, aprendo ángulos para enfrentar a triángulos. Esa es la voz. Entonces, por acá, por ejemplo, tenemos al A o B, B o C, C o D y D o E. Ya está. Dice el A o C es igual a 80. Acá está. Acá esta partecita sí es un tanto llamativa, llamativa. Lo primero que tendrías que hacer sería darnos cuenta de que toditito es 180. ¿Sí? Ese es lo primerito que nos damos cuenta, de que allí es 180 grados. Luego, A o C vale 80. Mira, A o C es igual a 80. Ya, muy bien, vamos a ver. Acá hay un 80. Perfecto. Entonces, si ahí hay un 80, entonces tú al toque sacas tu cuenta. Dices, acá yo tengo 100. 100. Listo. Claro que sí. Muy bien. De ahí estamos bajando. Luego dice calcular DOC. Aquí es donde está una llamada de observación. DOC. DOC está por acá. Y le llamas incógnita X. Ahí nomás, suavecito. Si tú tienes 100 y acá tienes X, este ángulo tiene que ser la diferenciación. 100 menos X. ¿Qué te parece? Allá. ¿Listo? Ahora, fíjate, ¿eh? Tú tienes aquí 90 grados, mira. Así, tengo 90. Bacán. Ahí tienes 90. Luego, acá, este ángulo. Ese ángulo, si tú tienes X y tienes 90, este ángulo tiene que ser 90
menos x. ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien. Mira, falta. Este ángulo es el que tengo que encontrar. No te vayas a olvidar de que la suma de estos dos ángulos me tiene que dar 80. La suma de este ángulo con este ángulo me tiene que dar 80. ¿Listo? Vamos a ver. ¿Cómo sería? Para que te dé 80, la x tiene que desaparecer. Desaparece. Menos 10. X menos x se van. 90 menos 10, 80. Nada. ¿Qué te parece? Y eso es todo. Y eso. Condición. ¿Por qué DOE es 10? No. La condición dice acá A o B menos D o E es igual a 10. Esa es la condición. O sea, la condición dice que A o B menos D o E. Ajá. Es igual a 10. Sí. Muy bien. Ahora sí reemplaza. A o B. Lúcete acá. Mira. ¿Qué? Así nomás, oiga. Sí, pues acá te dice A o B es X menos 10. D o E es Y menos X. Ya está. Ya. X menos 10 menos 100, respetando los signos. 10. Listo. Acá te quedas menos 110. Vas a sumar si hace 120. X más X, 2X. Y acá sería 120. Ese sería la 3. Un poquitito mecánico, no pasó mucho, ¿no? Muy bien, muy bien. Yo creo que hasta allí estamos bien ya con ángulos. Enfrentemos nuestro mayor temor, la teoría de triángulos. ¿Ya? Vamos de una vez. Sí, después los problemas que vienen ahí, la 14, la 15, son gráficos de ángulos entre paralelas, en las cuales si te salen, ¿no? Si te sale 14, la 15, la 17, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son problemitas que ya más o menos ya te pueden estar bien. La número 21. A ver. Lo que pasa es que no lo tengo la 21. Eh. Alguien que explique por qué es X menos 10. Alguien que explique por qué es X menos 10. Lo que pasa es que tengo un ángulo de 80. Lo que pasa es que tengo un ángulo de 80. Y acá tengo 9 menos X y acá tengo X menos 10. ¿Pero por qué? Mire, si el ángulo total es 80, este es igual a 90 menos X más un ángulo que yo desconozco. Operando, esto sería 80 menos 90 más X, que es igual a N. La X la dejamos acá, menos 10. Acá podría estar más clara la idea, ¿no?
pasa es de que la 14 no la tengo. O sea, no tengo ahorita ningún ejercicio adicional. Debido a que mi impresora no logró imprimir. Continúa. Por eso. Pero sí logró imprimir la de triángulo, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Pues habrá cortado. ¿Qué será? A veces las impresoras son raras. Tú lo mandas a imprimir, no imprime. Después, al otro día conectas, imprimiendo. Y está imprimiendo justo lo que tú habías dejado 2 días atrás. ¿Qué será? No sé. Ganas de decir qué pasó con esta impresora. Sí, sí pasa. Muy bien. Entonces vamos avanzando ya con triángulos. Tenemos justo el tiempo preciso para hacer su marco teórico. ¿Ya? Muy bien, no se asuste. No se asuste. ¿Ya? No se me vaya a asustar. A ver, ¿qué nos dice por acá? No pude leer el chat. A ver, a ver. Esos jóvenes se desesperan. Es como si dijeran, si no le contestó, se desespera. Era ella. Y ahorita le pongo, ahorita le pongo. Ese número 14, ese número 14, ese número 14, es esta, mira. Era. Así es. Número 14. Mira, ¿por qué la desesperación? A ver, en esa número 14. En esa pregunta 14, tú dices, se tienen los ángulos adyacentes. Entonces tú sabes que son ángulos adyacentes. Ahí está. Entonces acá tú tienes un ángulo AOB y tienes un ángulo DOC. Esos son ángulos adyacentes. Ahora, si no te gusta trabajar de esa manera, trabajas con un ángulo alfa y trabajas con un ángulo beta. ¿Ya está? Así sería. ¿Cuáles son esos dos ángulos? El alfa y el beta. Luego, ¿qué cosa te dice? Las bisectrices. Las bisectrices. Entonces tú tienes que dibujar la bisectriz. ¿No? Las bisectrices, miren, ahí está la bisectriz. Dibujas la bisectriz y dibujas la bisectriz. Ya está. Ponle letra. Ya está. Ahora, pero cuando tú hablas de bisectriz, no te vayas a olvidar de que aquí escribes alfa medios y que acá escribes alfa medios. Si hablas de bisectriz, la mitad, ¿no? Ahí está. Beta medio. ¿Bacán? Perfecto, ¿sí o no? Ahora, ¿qué cosa te dice? El ángulo formado por las bisectrices, o sea, el ángulo formado por las bisectrices es igual a uno de ellos. Cuando te dice que es igual a uno de ellos, se está refiriendo a esta, mira. Te dice el ángulo formado, o sea, alfa medios más beta medios, dice que es igual a uno de esos ángulos. Por ejemplo, a un alfa. Sí, ya sé que quieres preguntar, y si lo igualo a beta, entonces igualemos la beta. El ángulo formado, el ángulo formado es igual a uno de ellos. Ya está. Ni para qué diga. Pero ¿cuál es la gracia? Como tienen el mismo denominador, alfa más beta sobre 2 es igual a un alfa. De acá le dices alfa más beta es igual a 2. De aquí haces una operación. ¿Cuál es esa operación? De que beta es igual a un alfa. ¿Y qué te piden?
no te piden la relación entre ambos ángulos, la razón, entonces tú le dices alfa sobre beta. Pero como son iguales, me da 1. De la misma manera, acá tú le dices alfa más beta sobre 2 es igual a beta. Y acá te sale que alfa más beta es igual a 2 beta. Alfa es igual a beta. O sea, igual te salen en ambos casos. A eso se refiere. Pues la razón, ¿cuánto es? 1. Ese sería la número. Acá estaría la 10. Ya, ahorita lo vemos. Ya, ahorita lo hacemos. A ver, vamos a ver. Se tienen los ángulos. Los ángulos consecutivos. Vamos haciendo entonces la pregunta número 14. ¿Qué no te ha salido? ¿Por qué? La 21 dices que es esa, ¿no? Muy bien. Ya. Ajá. Qué raro. ¿Y qué pasó? ¿Qué problema encontraste? ¿Por qué no? Bueno, ya, bueno. Siempre a veces hay, ¿no? No se deja. O a veces es una mala letra o una digitación mala que no nos permite. Ya, no quiere salir la 21. A ver, ¿por qué será? Ya, vamos a ver. Entonces, se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C, C o D. Ya, vamos leyéndolo bien. O bueno, estoy anotando bien porque no lo tengo acá. A o B, B o C, C o D. Ujú. A o B, B o C, C o D. Y luego dice, siendo ON y ON bisectrices de A o B y B o D. Ah, ya sé. Debe decir C o D. O sea, la bisectriz de A o B, de A o B y C o D. Eso debe decir, ¿ya?
porque allí hay un MON, justamente el ángulo MON vale 100, ¿no? Según, a ver, eso es lo que estoy leyendo acá. Ajá, ajá, listo. Ya está. Sí, mira, ahí te va a salir. Ya ven una letrita, una letrita. Por ejemplo, sería así. Ujú. Ya, acá sería eso. Y sería así, ¿no? Acá tendríamos el A o B, B o C, y tenemos al C o D. Ahí está. Ya está. Y luego se trazan las disectrices de A o B, de A o B. Sí, sí, ahí es el error. De C o D, debe ser C o D. Ahí es. Ah, ya. Ahora sí sale. Debe salir ahora. Ahora sí tiene que salir. Chévere, dice. Ahí. Listo. Acá estaría N y acá estaría N. Muy bien. Allá. M o N dice que vale 100. ¿Sí? Abril. ¿Salió con eso? No, todavía. Listo. Vamos con la condición. La condición dice que A o C menos B o D. A o C dice A o C menos B o D igual a 10. Siendo listo. Allí la medida del ángulo A o C. A o C. A o C. Ese sería el incógnito. ¿Y qué más tenemos? Ahí le ponemos un beta cualquiera. Listo. Ahora sí tiene que salir. ¿Quién es A o C? A o C vendría a ser 2 alfa más beta. ¿Sí o no? Mira, 2 alfa más beta. B o D. B o D vendría a ser beta más 2 alfa. Perdón, más 2 beta. Es igual a 10. Te quedarías con 2 alfa. Ahí es. Beta, beta se van. Listo. Ahí sería. Oiga, dice, pero así no me sale. Espérate, joven. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos todavía el siempre, ¿no? Usamos el dato de 100. También tenemos 100. ¿Ese 100 quién es? Alfa más beta más beta. Alfa más beta más teta vale 100. Listo. Con eso salió tu ejercicio. Porque acá vas a hacer esto. Bien. Tienes acá un sistema de ecuaciones. Sumas o restas.
Eso depende. ¿Depende de qué? De X. Porque es de 2 alfa más beta. O sea, tú estás buscando 2 alfa más beta. Entonces, sumas, ¿eh? Alfa más alfa, 2 alfa sumando. Listo. Bonito. Pero, teníamos que, como quien dice, corregir. Si no, no salía. Claro, porque estaba como B o D, ¿no? Al estar como B o D, ups, estábamos buscando, pues, el ángulo por otro lado, ¿no? Muy bien. Bueno. Está bien, está bien. Sí, tiene que defenderse. Sí, pero no la haga larga. No la haga larga. No, no, que quiero que haga el otro. Ay, 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 ay. No, 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 no la haga larga. No la haga larga. Listo. Muy bien. Empecemos. Esta es la parte simpática. Esta es la columna de geometría. Triángulos. Los triángulos, a ver, ¿por qué, ¿por qué el favor a triángulos? Si somos francos, usted conoce propiedades. Usted ha visto triángulos. Por ejemplo, que yo se lo repita, se lo voy a repetir. Pero si conversamos, por ejemplo, yo estoy seguro de que tú me dices, propiedades fundamentales. ¿Cuáles son esas propiedades fundamentales? 5. Hay dos que son, como quien dice, de cajón, pura teoría. Suma de ángulos interiores igual a 180. Suma de ángulos exteriores igual a 360. Esos son de cajón, como quien dice, ya tácitas. Hay otra teoría que es el ángulo externo. ¿La 14? ¿Qué le hicimos? Ahí está la 14. Entonces, como le decía, eh, o sea, hay propiedades que tú conoces, o sea, suma de ángulos interiores, suma de ángulos exteriores. Está también el ángulo externo, ¿no? Ese ángulo externo para muchos es un inconveniente. Para otros les es muy fácil. Después, ¿qué tenemos? A ver, ¿dónde está? La 13 no la tengo. Uy, se perdió la 13. Uy, no. No. Mm, no hay la 13. No sé por qué. Ah, acá está la 13. Ahí está. Y ya, muy bien. Entonces, chévere. Muy bien. Vamos entonces de una vez. Saquémonos el clavo. Empecemos, muchachos.
La parte de triángulos, voy a ser puntual contigo, ¿ya? No quiero, no quiero que se vaya más allá de la situación. Tenemos que ser solo puntuales. O sea, lo que tienes que saber, ¿ya? Lo que tienes que saber, nada más. La idea es que usted esté tranquilo, no que se vaya o que no entre en la siguiente sesión. Muy bien. Vamos a ver. Triángulos. Saca tus apuntes de triángulos. ¿Qué tienes? Dice, sí, tengo acá mis apuntes. Triángulos. Vamos a ver. Ahí está. Mira, cuando tú hablas de triángulos, cuando tú vas a hablar de triángulos, tú hablas de lo siguiente. Escúchame, escúchame, joven. Cuando tú hablas de triángulos, lo primero que tienes que hacer es que es una figura geométrica. No te voy a dar la definición, porque creo que eso a veces les molesta a algunos. Por ejemplo, la definición es que es una figura geométrica, que es una unión de tres puntos no colineales. Entonces, ¿qué tal si nosotros solamente le ponemos triángulo? Es una figura geométrica de tres lados. Punto. ¿Listo? Así nomás. Figura geométrica de tres lados. ¿Ya está? Polígono de tres lados. El polígono menor de tres lados. Ya está. Así nomás. Donde tú reconoces que aquí hay tres puntos. Un punto A, un punto B, un punto C. ¿Listo? Donde tú lo único que haces es generar una idea y generar la idea. Así nomás. ¿Qué tal? Allá, nada más, nada más. Y eso sería prácticamente el inicio de todo tu chamba. ¿Qué es lo que tú logras ver aquí? ¿Qué es lo que tú vas a ver aquí? Lo que tú vas a ver aquí son los elementos. Estos elementos son los que interactúan contigo para que tú puedas, en este caso, ordenar, ¿no? Lo que te dice el problema. Por ejemplo, esta es la parte molestosa de mucha gente, los elementos. Sé que suena medio curioso, pero es que es verdad, mira. Por ejemplo, ¿qué tienes? Tienes vértices. ¿Y cuáles son esos vértices? El vértice A, el vértice B y el vértice C. ¿Qué es lo que te dice? ¿Ya? ¿Cuáles son los lados? ¿Cuáles son los lados? Los lados son AB, BC, AC. Esos son los lados. ¿Qué te parece? Ah, ya. Y cuando tú, o sea, estos elementos, vértice y lado, son recontra importantes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los problemas son muy claros. Dice, por el vértice A se traza una mediana, por el vértice B se traza una bisectriz, por el vértice C se traza una altura, ¿no? Entonces, hay que reconocer quién es el vértice. Los lados son recontra importantes, porque te dice en el lado AB se toma un punto, en el lado BC se toma un punto, en el lado AC se toma un punto. O sea, tienes que saber quién es el lado. ¿Por qué? Porque hay un término que junta precisamente a los lados. Y ese término se llama perímetro, simbolizado por 2 veces P. Ahora, ¿cuál es el valor numérico del perímetro? ¿Cuál es el valor numérico? El valor numérico es la suma. Ah, ya. Es la suma de los lados que intervienen en esta figura. Y hay un término que también se usa y se llama semiperímetro. ¿Ya? Se llama semiperímetro, simbolizado por P. ¿Y cuál es la equivalencia, no? O sea, ¿qué cosa es? ¿Cómo lo uso? El término semiperímetro es solamente AB, la suma de los lados, pero divididos, en este caso, por 2. Ya está. Eso es todo.
Entonces, indirectamente allí, el reconocer elementos, está bien usted. El problema es que no sabemos usarlos. O sea, reconozco, ¿no? Ah, mira, es un taladro, muy bien. Pero dice, ah, sirve para hacer hoyos en las paredes, puertas, ventanas, y tantas cosas, estructuras, ¿no? Pero tú no sabes manejarlo, pues. Solamente sabes que es un taladro. No, mira, es un carro. Ah, sí, es una 4x4. Excelente. Tú reconoces que es una 4x4, pero no sabes manejarlo. Entonces, acá también estás reconociendo estos elementos. El problema es que nos falta practicar para aprender a manejarlos. Porque así como está, sí lo entiendo. Muy bien. Una vez que tú tienes allí estos elementos, hay otros, como por ejemplo, los que tú conoces y que manejas. La presencia de los ángulos interiores, niños. Un ángulo interior, un ángulo interior y otro ángulo interior. Allí tienes 3 ángulos interiores. Chévere, dice. Tengo 3 ángulos interiores. Perfecto. Oiga, ¿dónde están los ángulos externos? Porque también hay. Muy buena pregunta. Lo que pasa es de que acá aparece otro término que justamente relaciona a los ángulos interiores para que aparezcan precisamente los ángulos externos. ¿Y cuál es ese lado? ¿O cuál es ese elemento? Ese elemento se llama prolongación. Prolongación. Mira. Mira. Prolongación. ¿Qué es esto? Esto de acá. Esto se llama prolongación. Prolongación. Esto se lee prolongación del lado AC. Y el de acá se lee prolongación del lado CA. O sea, como dice, acá te orientas a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. En este caso, esta línea que tú ves aquí se llama prolongación de AC. Prolongación del lado AC. O simple y llanamente prolongación de AC. Acá, prolongación del lado CA. O simple y llanamente prolongación de CA. Allá, tengo que saber bien esa cosa. Tienes que saber bien. Esa es la partecita que molesta mucho. Aquí, de aquí, allá. Esta partecita se llama prolongación del lado AB o simple y llanamente prolongación de AB. Aquí, prolongación del lado BA o simple y llanamente prolongación de BA. Allá. Entonces, aquí, igualito. Miren, igualito. Esta partecita, ¿cómo se llama? Prolongación del lado BC o prolongación de BC. Aquí, ¿cómo se llama? Prolongación del lado CB o simple y llanamente prolongación de CB. Allá. Entonces, esos términos son los que tenemos que usar porque aparecen en los libros, revistas, folletos, internet. ¿Listo? Muy bien. Aquí está apareciendo un ángulo M. Por aquí aparece un ángulo N. Por aquí aparece un ángulo P. Allá. Esos son los ángulos externos. Ya. Ahí está. ¿Ya ves? Esos son los ángulos externos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí hay otro término. Hasta ahí estamos bien. Oiga, por favor, no aumente más. No aumente, no aumente. Comenté que teníamos que ser puntuales. Entonces, hay elementos. Todos estos elementos intervienen, como quien dice, en la parte de su examen. Hay un elemento adicional. Hay un elemento adicional que interviene en su proceso de examen. El de acá. Este es un puntito R cualquiera. Este es un puntito S cualquiera. Este es un puntito L cualquiera. ¿Ya?
Entonces, ¿quién es ese punto R? ¿Quién es ese punto S? ¿Quién es ese punto L? O sea, son puntos, cualquiera. Entonces, esto se lee R punto exterior, S punto exterior, L punto exterior. ¿Exterior a quién? Exterior al triángulo. Este es el triángulo. Allá. Ahí está. Allá. ¿Listo? Son puntos externos. Pero para que tú puedas ubicarlos bien, se lee R punto exterior relativo al lado BC. S punto exterior o externo relativo al lado AC. L punto externo o exterior relativo al lado AB. Allá. ¿Sí? Mira, R punto externo o exterior relativo al lado BC. S punto exterior o externo relativo al lado AC. L es un punto externo relativo al lado AB. Aso, chévere, dice, oiga. ¿Y estos elementos son los que intervienen en el examen de admisión? Sí. Esos son los elementos que intervienen en el examen de admisión. También está el otro, considero que eso sí lo puedes hacer, porque aquí aparece un puntito T cualquiera. Y ese punto se lee punto interior. Ah, ya, claro, punto interior. ¿Listo hasta allí? Bacán, dice, oiga, hasta allí sí la resisto. Sí la resisto, como bueno, sí la resisto. Excelente. Muy bien, vamos entonces todavía con un poquito más. Una vez que tú ya tienes estos elementos, lo que vamos a hacer nosotros es comentar acerca de las propiedades. Si lo vas a capturar, captúralo. Ya, muy bien. Comunicativo tú, ¿eh? Ya mismo te digo, empezamos con triángulos y el silencio empieza a abordarnos. Poesía. Sí, sí, sí. Sentí ese silencio. Luciana, por favor. Luciana, te quiero ver, ¿ah? Te quiero ver resolviendo estos ejercicios. Todavía estas son fáciles, te cuento. Hay otras que sí son más simpáticas. Recordarás que alguna vez te dije, me gustaría resolver problemas de verdad contigo y con Cristina. ¿Te acordarás? Ajá, ya ves, yo sí me acuerdo. Propiedades. Sumatoria de ángulos interiores. Ahí está. Ahí está. Ya está. Suma de ángulos internos. Mira, no voy a ir muy lejos, ¿ya? Porque considero que a veces también lo tenemos que ir descubriendo. Porque, mira, por ejemplo, un gran desánimo podría ser algunas cosas que se hacen. Pero también uno debe tomarlo de la mejor manera. Pero hoy día voy a presentarte solamente a la suma de los ángulos interiores, en la cual tú reconoces fácilmente que acá hay un ángulo alfa, aquí reconoces a un ángulo beta y reconoces a un ángulo tetita. ¿Listo? Entonces, donde tú, por la
la habilidad que ya presentas, ¿no? Porque también estás medio asustado. Dices, ay, Diosito. Entonces, ¿qué te parece si le digo a usted solamente algo que ya sabe? La suma de los ángulos interiores es igual a 180. Entonces, nosotros tenemos también aparte, sí, la suma de ángulos externos. La suma de ángulos externos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos reconociendo propiedades. Entonces, sí, esas propiedades ya las conozco. Felizmente. ¿Listo? Felizmente. Mira. ¿Ya? Entonces, no te olvides de que trabajamos con vértices. ABC. El examen de la Nacional de Trujillo le pone vértices UNT, Universidad Nacional de Trujillo. ¿Ya? En eso sí lo han cambiado. Buena. En eso sí lo han cambiado, dicen, así lo hemos innovado. Esa es la suma de los ángulos externos. Muy bien. Qué malo eres. No, yo no soy malo. Solamente te digo que ahí está el cambio, ¿no? Eso no es maldad. Acá, por ejemplo, aparece un ángulo alfa. Acá aparece un ángulo beta. Y por aquí aparece un ángulo teta. Ya está. Entonces, yo no quiero ir más allá de lo normal. Entonces, para eso, te cuento de que te presento a la otra propiedad. Entonces, tú dices la suma de los ángulos externos es igual a 300. Y eso es todo. Entonces tú hasta allí estás happy, ¿eh? No puedes estar quejándote, no puedes decir, no, que está tranca. No, 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 estas dos propiedades tú ya las conocías, ¿no? Suma de ángulos interiores igual a 180, suma de ángulos externos igual a 360. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, entonces vamos continuando. Hay 5 propiedades. A ver, como para que la tengas en cuenta. En todo triángulo, tú vas a utilizar esas dos propiedades de cajón. O sea, tu cabeza procesa y dice, ah, estamos hablando de triángulos. Entonces, allí tú solamente vas a decir suma de ángulos interiores y suma de ángulos exteriores. ¿Listo? ¿Cuál es la propiedad que hace, captúralo, cuál es la propiedad que hace que tú tengas que continuar con el desarrollo? ¿Ya? Porque esto es solamente miras y aplicas. ¿Ya? Tú solamente miras y aplicas. ¿Ya? O sea, con esas dos propiedades. Esta tercera propiedad la hemos usado, pero como quien dice, a veces uno se olvida. Y tenemos al ángulo exterior. ¿Listo? El ángulo exterior. Tenemos al ángulo exterior. ¿Qué pasa con el ángulo externo? Mira, joven, es facilito. Claro, algunos ya lo conocen. Saber leer, nada más. Saber leer. O sea, el punto es saber leer el gráfico. ¿Ya? Aunque ya algunos lo han visto. Algunos ya han estado ya como 15 practicando. Entonces, por ejemplo, aquí le pongo así para que más o menos pueda apreciarlo. Muy bien. Veo, mira, acá tienes A, y acá tienes B, y acá tienes C. Hay una prolongación. Acá tienes A, acá tienes B, y acá tienes C. Hay una prolongación, ¿cierto? Acá tienes un
nada más. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que leer? Lo que tú tienes que leer es que aquí hay un ángulo alfa y aquí hay un ángulo beta. Esos ángulos no son adyacentes. Adyacentes es cuando están juntitos. Los ángulos, ¿te acuerdas? Ángulos adyacentes. Cuando están juntos. Estos dos ángulos no están juntos. Observa. Este ángulo alfa y este ángulo beta no están juntos. Ah, ya, claro, no están juntos. Exacto. Y acá tienes un ángulo A y acá tienes un ángulo B. Mira, los dos no están juntos. Entonces se llaman ángulos no adyacentes, o sea, no están pegaditos. Acá, mira, igualito. Tienes un ángulo M y acá tienes un ángulo N. No están juntos. No están juntos. Por eso se llaman ángulos no adyacentes. Entonces, el ángulo externo es la suma de los ángulos. O sea, el ángulo externo es la suma de los ángulos no adyacentes. O sea, alfa más beta. El ángulo externo es la suma de los ángulos internos no adyacentes. Mira, el ángulo exterior es la suma de los dos no adyacentes. Mira, el ángulo externo es la suma de los dos no adyacentes. Una pregunta, digo, ¿no? O sea, ¿y cuándo serían adyacentes? Cuando los ángulos están juntitos, ¿ve? Ya me siento mal. Ese joven, siéntate derecho, joven. Mira, así mira. Nosotros hemos visto cómo son ángulos adyacentes. Ah, ya. Este ángulo y este ángulo son adyacentes. Entonces acá son adyacentes. ¿Listo? Entonces acá, mira, si te fijas bien, estos dos son adyacentes. Acá están separados. Están separados. Están separados. Están separados. ¿Sí? Listo. Entonces ahí el ángulo exterior es la suma de los dos interiores no adyacentes. O sea que no están juntos. ¿Listo? Más o menos. Estás temblando, ¿eh? Estás temblando. Estás temblando, estás temblando. Muy bien. Captúralo, captúralo. Y tenemos a mayor lado, a mayor ángulo. Ah, estás temblando de frío. Allá. ¿Qué? ¿Hace frío? Qué raro. ¿Sí? Yo estoy acá en clima caliente. Qué raro. ¿Que sí? Oiga, ¿sí? Más bien, ahorita va a prender el ventilador. En Dubái nada más hace calor. No digo. Nada. Qué calor. Bueno, ¿dónde estás? ¿No? Yo estoy en una zona caliente. Iquitos, Perú. Azul. Ya está. Termina, termina. Con paciencia. Muy bien. Cuando tú haces la otra teoría, en este caso nos vamos a mayor lado, mayor ángulo. A mayor lado, ese también es otra de las teorías que no le gusta a la gente. A mayor lado se le opone mayor ángulo. No, eso es lo que no le gusta a la gente también. Oye, es cierto.
y tenemos la desigualdad triangular. Ellos dos paran juntos. Cuando se juntan, son terribles. En la nacional vienen separados, o sea, en la nacional de acá de Trujillo. Sus preguntas vienen separadas. Pero cuando se juntan, nivel uni, por ejemplo, cuando se juntan, son realmente terribles. A ver, quiero ver. No, en realidad no es tan complicado. Solamente es cuestión de mirar bonito, ¿no? Tener paciencia para ver las cosas. Decían, cuestión de tener práctica también. De hecho. Mira, aquí suena medio chistoso, pero dice, ¿cómo no lo voy a entender? De entender lo vas a entender. Eso sí está bien. El punto es aplicar. Esa es la gracia. Porque si yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo de 40 y 20, ¿qué longitud es mayor? ¿40 o 20? 40. A 40 se le pone un ángulo tetita. A 20 se le pone un ángulo alfa, pone el mayor ángulo. A 40 se le pone el ángulo tetita. A 20 se le pone el ángulo alfita. ¿Quién es mayor? ¿40 o 20? 40. A 40 se le pone tetita. Entonces tu conclusión es decir que teta es mayor que alfa. Punto. De la misma manera, si tú tienes por acá 20 grados y acá tienes 40 grados, tú dices, yo tengo por acá C y tengo por acá un lado A. ¿Quién es mayor? ¿El lado C o el lado A? Entonces yo me fijo, yo tengo 40 y tengo 20. ¿Quién es mayor? ¿40 o 20? 40. ¿A 40 quién se lo pone? C. ¿A 20 quién se lo pone? A. Entonces, ¿quién es mayor? ¿40 o 20? 40. A 40 se lo pone C. C es mayor que A. Eso es todo. Ah, ya. Solamente que cuando se presenta como problema, algo ocurre y blum, 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 no sé, se desactualiza. Se resetea. Tienes A, tienes B y tienes C. ¿Qué ocurre? Ocurre que tú aprendes a leer. Ocurre que tú aprendes a leer. Por ejemplo, al vértice C, el lado C. Al vértice B, el lado B. Al vértice A, el lado A. ¿Qué vas a aprender? Que un lado, cualquiera de los tres, un lado es mayor y menor. Es mayor que la diferencia, pero menor que la suma de ellos mismos. Aprenderás a decir que un lado, por ejemplo B, es mayor y menor. Mayor que la diferencia de los otros dos lados, pero menor que la suma de ellos mismos. Un lado es mayor y menor. Mayor que la diferencia, pero menor que la suma. Allá. ¿Listo? Entonces, esta teoría que tú estás mirando es exclusivamente cuando los problemas están referidos a hallar el mayor valor entero, hallar el menor valor entero, hallar el mínimo valor entero, hallar el máximo valor entero. A eso se refieren estas dos teorías. ¿Listo? Cuando tú vas a trabajar, cuando te van a decir calcular el mayor valor entero, ya al toque ya estás pensando en la desigualdad triangular y obviamente vas a tener que mirar a los ángulos, porque va a haber un ángulo menor y va a haber un ángulo mayor.
Y por allí vas a decir, ¿por qué este lado? Ahí está la razón, pues, ¿no? Entonces, en triángulos, ¿qué tienes que saber tú? En triángulos tienes que saber dos propiedades que son clásicas. Suma de ángulos interiores igual a 180, suma de ángulos exteriores igual a 360. ¿Qué más tienes que saber? Estas dos propiedades. A mayor lado, mayor ángulo. Y la desigualdad triangular. Oiga, ¿y el ángulo externo? El ángulo externo te toca practicar. Ya lo has practicado, pero necesitamos mejorar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, te voy dejando, te voy dejando, te voy dejando. Anda avanzando y nos vemos la próxima sesión.